Amigos, quiero darles la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Quiero darte muchas gracias por decidir conectarte con nosotros. Quiero tomarme los próximos minutos para que podamos internarnos en la cultura de la fe de una mujer. Su nombre es Kathryn Kuhlman y seguramente ustedes habrán visto ya algunas de las series que hemos hecho anteriormente sobre la vida de esta mujer y sobre su historia, sobre de dónde nace su ministerio, de dónde nace su cultura, de dónde nace su familia. Y si no ha sido así, te recomiendo que puedas buscarlo. Voy a dejarte un enlace en la descripción de este vídeo en el cual podrás encontrar este material en vídeo editado en nuestro canal en YouTube. ¿Y cuál es el motivo de poder hacer otra serie dedicada a esta general en la fe? Pues en primer lugar porque hay todavía contenido, hay todavía materiales que hablan de su vida, que hablan de su ministerio, que las personas todavía no han descubierto, y nosotros sí tenemos en nuestro poder testimonios desde el ministerio, experiencias de personas que han tenido milagros en sus vidas y no han sido publicados, no han sido muy famosos, pero sí el material que vamos a estar trabajando en la próxima serie se llama Yo creo en los milagros. Es un libro que hoy en día ya no existe y me gustaría no dedicarme a la lectura de este libro, porque leer cualquier persona puede sentarse a leer, pero sí que es verdad que hay mucha gente que quizás no tiene el tiempo o quizás no le gusta leer, pero sí quieren ser inspirados y sí quieren ser desafiados y sí quieren crecer. Pero lo que más nos desafía o lo que más nos motiva en comenzar esta serie es que en los tiempos donde estamos viviendo necesitamos ser desafiados y necesitamos conocer y necesitamos crecer en dos cosas: en nuestra fe y en nuestra vida de oración. Y yo te prometo que si tú te quedas con nosotros hasta lo último de esta serie, vas a poder ser desafiado en tu fe, vas a poder ser desafiado en tu vida de oración, y además vas a comprender muchas perspectivas, claves de la fe y de la vida de oración de esta general del ejército de Dios, que es Kathryn Kuhlman. Así que el tema de la sanidad divina, el tema de los dones del Espíritu Santo, ha sido objeto de mucha discusión, y en estos últimos años pues se han publicado muchos libros, muchos materiales en pro, en contra, y muchos extremos han sido incluso denunciados. Sin embargo, queremos poner ahora, a través de toda esta serie y a través de este material, en vuestras manos cosas extraordinarias sobre la sanidad divina. Y es que estamos seguros de que todo cristiano evangélico y de cualquier denominación que sea, creemos realmente en el poder de Dios y en la eficacia de la oración. Lo único que se reprueba por lo general pueden ser quizás los métodos, podemos llamar espectaculares, o las tajantes promesas propagandísticas que se hacen sobre la sanidad, que si quedan incumplidas suelen perjudicar más que beneficiar a los oyentes o a las personas que asisten a este tipo de servicios, endureciendo sus corazones, ¿sí?, en lo que respecta al mensaje del Evangelio. Y también hay una diversidad de criterios acerca de los procedimientos ruidosos en los cultos, ya que son métodos que, si por un lado se adaptan bien a algunas personas, algunos caracteres en particular o condiciones raciales, habiendo pues también más atractivo al grato el culto divino a ciertos tipos de asistentes, al permitirles pues tomar en él mismo una parte activa, una parte más, se podría decir, excitante. Pero también esto resulta ingrato y hasta escandaloso para otro tipo de carácter más sosegados, que prefieren encontrar a Dios pues en el silencio, en la meditación, en la exhortación de la palabra.
La publicación de estos relatos no tiene el objetivo de fomentar puntos de vista de una denominación u otra, sino enfatizar, y esto es el objetivo por el cual hacemos también esta serie, enfatizar el valor de la oración y el poder de Dios de un modo actual y de una forma efectiva en medio de un mundo tan materialista que lo está necesitando. Lo que importa es poder estar seguros sobre la autenticidad de los hechos que se van a narrar, hechos tan extraordinarios ocurridos en respuesta a la oración. Para eso también la autora, que es Kathryn Kuhlman, menciona no solamente los nombres de las personas, y aquí radica la importancia de esto, que se mencionan los nombres de las personas reales que recibieron el beneficio de la sanidad de Dios. También los hospitales en los que se encuentran pues, los archivos de sus expedientes, los informes clínicos anteriores y posteriores a lo que se narra. Uno de los detalles que nos importa realmente es que estas sanidades referidas en este material no tienen siempre lugar en reuniones públicas ni de una manera repentina y tan espectacular, sino que en muchos casos se produce en respuesta a la oración una mejor y inexplicable clínicamente pues una mejoría que se convierte en un breve tiempo en una curación absoluta, lo cual, y eso es el mejor indicio, permanece, y hay testimonios de que perdura aún después de muchos años ocurrido el fenómeno extraordinario. La señorita Kuhlman no viaja en su ministerio, no viaja de un país a otro o exhibiendo sus habilidades curativas. Muchos pacientes de países lejanos lo lamentan o lo han lamentado, pero ella dice que prefiere quedar en un solo lugar porque así se hace más fácil la comprobación científica de todos los casos. Y por ese motivo, cada vez que se produce un milagro de sanidad de un modo público y de una forma repentina, ella suele invitar inmediatamente a todos los médicos presentes en el lugar, en el auditorio, no solo a que acudan a la plataforma a cerciorar, a dar fe de lo que ha ocurrido, sino que también tienen que tomar nota en sus agendas de los hospitales donde esa persona ha sido tratada para comprobar los respectivos historiales clínicos. Pero también la señorita Kuhlman, el hecho de que no viaja de un país a otro, tiene marcado interés en que sea fomentado no solo en los Estados Unidos, sino también en el resto del mundo, en otros países, pues dar lugar a que la fe y el poder de Dios y la eficacia de la oración aumente en las personas. Pues como ella indica en sus libros, no cree que sea su persona física que sea indispensable para la operación de los verdaderos milagros. Es decir, ella no se cree poseedora única del poder de Dios. ¿Y por qué no ocurren más milagros, más prodigios? Posiblemente muchas personas se pueden preguntar por qué tienen lugar estos casos extraordinarios precisamente allí en Pittsburgh, en Pensilvania, en relación con el ministerio de la señorita Kuhlman, y no pues en ellos mismos. Y es que hay millones de cristianos en el mundo que oran a Dios de forma ferviente por los enfermos, pero ¿por qué no ocurren milagros con más frecuencia en otras partes? ¿Es que no hay otros cristianos dignos del poder de Dios que actúe de un modo actual y directo en su favor? Bueno, la señorita Kuhlman es la primera en declarar que sus oraciones no son mejores que las de otras personas, que lo que ocurre en relación con su ministerio no es algo que dependa de su propia persona, sino que Dios es Él mismo para todos los que le invocan. Sin embargo, viendo cada uno de los relatos y poniendo atención, podemos observar en las personas que han sido bendecidas, se han visto favorecidas, y en los intercesores que han participado, vemos algunas cualidades de fe práctica que quizá no hemos alcanzado nosotros de manera más personal.
Y nos cabe la duda de si no es quizás el orgullo, el temor de caer en ridículo lo que a veces nos impide creer a Dios en toda la extensión de sus promesas. Por nada del mundo queremos ser a veces tildados de exagerados, de extravagantes, o hay personas que le temen a la palabra el fanatismo, y aunque esto es justo para honrar la fe que profesamos, llegamos al extremo muchas veces opuestos de poner toda clase de excusas para el ejercicio práctico de la fe en un mundo cada vez más necesitado de la fe. Un mundo como fue descrito por Jesús y por sus discípulos, que transcurrido el tiempo inmediato a su segunda venida, que podemos encontrar en muchos pasajes. Un mundo que necesita ser desafiado como nunca antes por una fe sincera y una fe robusta, que a veces se encuentra escasa. Cada vez es más indispensable también intensificar el espíritu de oración y dedicación al Señor en nuestros prójimos, de ser consagrados, de una fe práctica, eficaz entre los verdaderos hijos de Dios, de cualquier denominación, de cualquier iglesia cristiana. Con ese propósito traemos ese material para que cada uno de los relatos nos estimulen a orar más eficazmente y con una perseverancia hasta llegar a mover montañas de dificultad, de dolor, por medio de la oración de fe. Y eso es lo que vamos a estar desafiándonos. Queremos recomendar con una insistencia real que si la respuesta a veces puede tardar o no llegar en nuestra vida, la autora enfatiza el hecho de que la misma fe es un don que viene por gracia de Dios. Por lo tanto, lo que importa no es un esfuerzo desesperado para sacar fe de donde sea, ni tampoco tenemos que juzgarnos por la dilación o por la ausencia del milagro. Es siempre resultado de alguna culpa, digamos, de falta de fe. De ninguna manera. Dios es soberano y Él obra como quiere y cuando quiere. Y por ejemplo lo encontramos en pasajes como en los que los discípulos le decían: aumentanos la fe, pero observamos que el Señor no les dijo: bueno, porque lo habéis pedido y con gran esfuerzo, pues aquí lo tenéis. Sino que Él siguió hablando del poder de la fe, sin aparentemente hacer gran caso de su petición. Sin embargo, en varias ocasiones también vemos que Él declaró: conforme tu fe se ha hecho. Y nosotros nos podemos formular esta pregunta: ¿cómo es que se origina esa clase de fe? ¿Qué parte de esa fe era conocimiento de Jesús? ¿Y hasta qué punto la confianza plena de tales personas en el poder y en el amor de Dios era considerada como un don de Dios? Pues la respuesta a veces parece ser un misterio, pero no podemos olvidar que hubo quienes tuvieron grandes conocimientos de Jesús en los días en que Él estuvo aquí, pero no llegaron nunca a creer. Ejemplo de eso hay en la Escritura. Sabemos que Él se complace en responder a las súplicas de sus hijos, pero no tenemos que olvidar que para Dios el tiempo presente es solamente el primer acto de nuestra vida, de cada ser humano. Por eso el apóstol Pablo también escribe: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y el creer ante la evidencia del milagro es creer en la bondad y en el poder de Dios. Sin el milagro, por ejemplo, Juan 20:29, que habla, dice: bienaventurados los que no ven y creyeron, más allá. Pero el Señor también nos enseñó a decir en Getsemaní, en Mateo 26:39, dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Sin embargo, esos pasajes nunca nos tienen que servir de excusa, no tienen que ser una excusa para la indolencia en la oración, para la falta de fe. Nosotros como creyentes
no podemos conformarnos de una manera fatalista a la voluntad de Dios, menospreciando pues el privilegio de la oración. Está muy lejos en una altura espiritual del cristiano que después de haber orado con fervor, quizá con ayuno, a solas, en grupo, y no obtener una respuesta, hay que saber también decir dignamente, con toda sinceridad, sin sobra de amargura en nuestra vida, de resentimiento, pues Señor, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. En esas ocasiones solamente cuando la voluntad de Dios se junta a la de la persona que está orando con fervor y tenazmente, pues se recibe lo que Él está pidiendo. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto a los grandes servidores de Dios? Y nosotros creemos que todo lo que se haga es poco para fomentar la fe en los cristianos y del mundo en estos tiempos de tanta incredulidad. Con ese objetivo lanzamos también este desafío y quisiéramos pedirle a Dios que pueda utilizar esto para promover en nuestros días un crecimiento de la fe y del espíritu de oración, para que grandes bendiciones de Dios de lo alto puedan ser otorgadas para nosotros una vez más, ser desafiados en nuestra fe y ser lanzados a la obra, al obrar que Dios quiere traer en nuestras vidas en este tiempo. Entonces, sin más, vamos a dar comienzo a la serie y solamente contarte algo de lo que vamos a estar hablando. El primer capítulo que vamos a hablar es Kathryn Kuhlman hablando de cómo ella cree en milagros y parte de la famosa frase en la que ella se define: yo creo en milagros porque yo creo en Dios. Y luego vamos a hablar del caso de Carrie Rims, el inválido de guerra de Filipinas, de Stella Turner, la enferma desahuciada de cáncer hepático, de George Orr, el ojo quemado en la fundición de Grove City, el muchacho cojo de la enfermedad de pez, el enfermo de enfisema por silicosis, la inválida camarera de un restaurante de Rochester, la persona que está muriendo de cáncer en el hospital, la hidrocefalia congénita. Te estoy leyendo los casos que vamos a ver. Un problema de drogas, un caso de bocio y afección cardíaca, lesiones de guerra en Francia, la fe victoriosa de una niña católica, el testimonio de una enfermera, alguien que fue curado de artritis deformante, cáncer del pulmón, paralítico por mielitis aguda, la tragedia de un hogar de alcohólicos, un caso insólito de 6 operaciones, un niño lisiado, un cáncer en los intestinos, un caso grave de delirium tremens. Y vamos a ver cuál es la clave de su fe, de su vida de oración. Y quiero desafiarte a que puedas unirte con nosotros en esta serie, que puedas estar con expectativa de que cada uno de los testimonios sean de inspiración para nuestras vidas. Y también, como hemos solido hacerlo anteriormente, cuando contábamos un testimonio, dice la Escritura, que desata el espíritu de la profecía, y eso nos da la posibilidad de que lo que Dios ha hecho anteriormente, si lo creemos con fe y lo aceptamos y lo creemos y lo pedimos, el contar ese testimonio desata el espíritu de profecía. Y vamos a orar declarando que lo que Dios ha hecho anteriormente y que Jesús no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que ha hecho hace más de 2000 años, lo que ha hecho hace 50, 60, 70, 80 años, Él puede y de hecho lo sigue haciendo. Entonces, en finalizar cada uno de los testimonios tendremos momentos de oración donde vamos a estar orando por diferentes cosas que el Señor nos muestre, y también inspirados en los testimonios. Así que no te lo pierdas. Oro que Dios bendiga tu vida en este tiempo, y también te invito a que puedas suscribirte a nuestro canal, que puedas compartir este contenido con otras personas, por lo menos 5 de tus amigos a través de las diferentes redes sociales, y que seas bendecido e inspirado por este material.